Latinidades, afinidades, y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenas noches, Líbano. Buenos días, México. Bueno. Desde Nuevo León damos la bienvenida a quienes nos ven en esta emisión de Latinidades. Las masacres en Palestina siguen todos los días. La limpieza étnica sigue todos los días. El asesinato de niños y mujeres es todos los días, como si esto fuera ya algo normal, una normalidad aterradora a la que muchos pueblos en el mundo y pocos gobiernos protestan y reaccionan. Dentro de estas víctimas constantes están los periodistas y sus familias, asesinatos que países que se ufanan en autoproclamarse como líderes de la libertad de expresión se callan y no dicen convenientemente nada como cómplices de esos crímenes. Para hablarnos de todo esto, nos acompaña de la red informativa panárabe Al Mayadín, la periodista Wafi Ibrahim. Gracias por estar aquí con nosotros este día, esta noche allá. Gracias Héctor. Es un honor estar con nuestros amigos, no solo en México, en toda América Latina y en el mundo, que nos quieren escuchar en español. Para nosotros no es solo un deber, sino al contrario, nosotros tenemos que agradecer a todos los que han decidido de verdad acercarse a nosotros para hablar de esa, diría yo, de esa mancha tan grande que se ha puesto realmente en la frente de la humanidad con lo que está pasando hoy en día en Gaza y en toda Palestina, porque ningún palestino, en cualquier rincón de Palestina, hoy se siente a salvo y al contrario se siente perseguido, se siente amenazado, acosado. Más esa limpieza étnica, con todo el sentido de la palabra, que está sucediendo hoy en Gaza. Hoy, sabe que estamos hoy han pasado casi o un poco más de 150 días consecutivos de un genocidio que no cesa ni un instante, en el que han perdido la vida más de 30.534 mártires hasta el día de ayer. Hay un gran número aún está debajo de los escombros. Hay más de 71.920 heridos hasta el día de ayer. Por lo tanto, nosotros pensamos que si desde el 7 de octubre hasta ahora eso es lo que ha pasado, y más la destrucción y el despojo y el desalojo y el miedo y los problemas tan terribles que hay, la cantidad de niños que han perdido la vida, incluso los que siguen vivos también se le ha imputado tantos niños en extremidades hoy hay en Gaza. Y como usted acaba de decir, y el mundo, se levantan los pueblos, pero los gobiernos que tienen la decisión en la mano y están involucrados hasta la médula en ese crimen que está pasando en Gaza, no dicen nada, no reaccionan. Tenemos que empezar por el mundo árabe. El mundo árabe todavía no ha estado a la altura de lo que le toca hacer realmente por ese crimen que está pasando.
Y aquí en el Líbano estamos nosotros sumergidos en esta confrontación también, buscando apoyar a los gazatíes de algún modo. Y no sabemos cómo, qué es lo que hay que hacer. En el Líbano sí estamos poniendo mártires cada día en defensa de Gaza, en defensa del pueblo gazatí. Pero esa guerra ha llegado hoy a esa limpieza étnica porque no se ha podido a lo largo de 75 años hacerle olvidar al palestino que él es el dueño de esta tierra. No se ha podido. Se ha hecho de todo. Se ha llenado Palestina de asentamientos ilegales, condenados por las Naciones Unidas, que no todas sus resoluciones han sido justas para con la causa palestina, pero aún así ha condenado por todas las vías la política de proliferar los asentamientos en los territorios palestinos reconocidos por las Naciones Unidas que son territorio palestino. Nada ha dado ningún resultado, ni el despotismo, ni la represión, ni la opresión, ni nada. Y entonces acudieron a la limpieza étnica. Ya no le queda otra vía a los nazis de este siglo, a los hitlerianos de nuestros días, que agarrar a los gazatíes y decirles, bueno, se van del norte hacia el centro y luego se van del centro hacia el sur y ahora los han puesto a todos, a 1,5 millones de personas en un fragmento de tierra y ahora dicen que van a eliminarlos en esa esquina que hay en Palestina. Eso es lo que está pasando hoy. En este momento estamos en este punto, Héctor. Lo que nos dices es verdaderamente terrible porque conmociona saber que los que podrían hacer algo, los gobiernos no lo hagan, que incluso en América Latina, los países que formamos la patria grande, haya habido ya países que estén alzando su voz, líderes que estén alzando su voz como lo hicieron en su momento Bolivia, como lo ha hecho Petro, como lo hizo recientemente Lula, como lo hicieron allá en Honduras. México también hizo una acción, en mi opinión, algo tímida, pero al fin de cuentas una acción. Y del mundo árabe, salvo, como dices tú, el Líbano, Yemen, que son los que están dando la cara por los palestinos allá. Irak también. Bueno, Argelia hizo una declaración interesante en unión recientemente con Irán. Me enteré precisamente por el medio de ustedes. Pero los demás, digo, ¿qué pasa? Pues el mundo árabe es muy grande, está en muchas partes. Héctor, es muy simple explicarlo. En América Latina, mire, lo que el imperialismo y en general Estados Unidos y el norte, como digo yo, heredaron del colonialismo británico y francés y otomano antes, han heredado a nuestros países. Así pasó en América Latina. Estados Unidos heredó ese dominio de España y en América Latina. ¿Y qué pasó? Los pueblos de América Latina se han sublevado realmente, buscando independencia, soberanía, dignidad, su patriotismo, su sentir de patriotismo, y lo han logrado en varios países de América Latina. Las posiciones tomadas por Bolivia, por Chile, por Colombia, por Venezuela, por Cuba siempre e históricamente, donde ha visto una manifestación tan grande como la que hubo ayer en Cuba, presidida por el presidente de la República. Ese presidente que su corazón no cabe en su pecho, cuando escucha a los estudiantes palestinos hablar, él los abraza y les dice, Cuba los quiere proteger. ¿Dónde? Ese cariño y ese amor desmesurado. El presidente Nicolás Maduro cada semana, cada día, en cada acto, en cada oportunidad, no deja una sola oportunidad sin expresar hasta dónde
condena ese genocidio que está pasando. Igual hizo Petro, el presidente Petro, realmente estas posiciones son encantadoras y le quitamos el sombrero al presidente Petro también por su valentía, por su audacia, porque se imagina el nivel de presión que hay por el lobby sionista que hay en América Latina, porque hay una tergiversación tan grande, hay un engaño tan grande, una gran mentira que lleva 75 años circulando por el mundo como una bola de nieve y creciendo, y se ha convertido en que unas reglas y unas normas. En Europa, la pobre Europa está agarrada por el cuello por las leyes antisemitas. Y usted no puede criticar al Estado sionista genocida de Israel porque enseguida la ley del antisemitismo lo puede alcanzar, lo puede poner preso, perdón, lo puede incluso, le puede reclamar indemnización financiera por haber criticado en la política un régimen que lo único que entiende es matar, eliminar personas y destruir edificios. Es lo único que hace. Política no hace, no sabe hacer política. Sin embargo, en los países donde hay gobiernos que reciben ese apoyo y esa cobija política por parte de Estados Unidos, no se atreven a hablar, no se atreven, ellos solo tienen un discurso demagogo, un discurso solo para decir que están en contra de ese matazón, que pobrecitos, pero nada de defender los derechos inalienables del pueblo palestino. Este pueblo palestino, Héctor, lleva 75 años tratando de convivir con una situación que no se puede convivir. ¿Por qué? Porque un régimen asesino como régimen sionista no se le puede dar derecho a existir en realidad. ¿Por qué no se le ha dado derecho al apartheid en Sudáfrica? ¿Por qué se decidió por la comunidad internacional en un momento dado que se acabó? Apartheid no puede, no es compatible con la humanidad. El régimen sionista no es compatible con la humanidad una vez por todas. El día que la humanidad entiende esta realidad, esta humanidad va a estar mucho mejor y va a estar más en paz realmente de lo que está viviendo hoy en día. Han tratado por todas las vías, han negociado, han dado concesiones, no han parado de dar concesiones a lo largo de 75 años. Las últimas concesiones fueron en Oslo, fueron a las negociaciones de Oslo. Hicieron negociaciones, los engañaron. El engaño más grande de la historia fueron las negociaciones de Oslo. Cuando terminaron de negociar y obtuvieron todas las concesiones que quieren por parte de los palestinos, les dijeron, lo sentimos, somos académicos, ahora le toca a los políticos decidir que sí o que no. Y luego, ¿qué hicieron? Mataron a Rabin los extremistas de los propios sionistas. Y ojo, Héctor, es muy importante aclarar al mundo entero que los judíos nativos, originarios, que son parte de este pueblo palestino, son parte de esta nación palestina, ellos no han recibido ningún maltrato aquí. Estuvimos entrevistando el otro día a un especialista y este especialista nos saca que en uno de los documentos desclasificados, cuando se estaba negociando en Gran Bretaña si le dan el territorio de Palestina al movimiento sionista para establecer ahí su estado sionista o no, y hablaron de los dolores y las penas que han recibido los judíos del mundo,
Hay un experto judío que estaba en esta reunión y él dijo, pero señores, vamos a reconocer que nosotros de los árabes no hemos recibido ningún maltrato. Donde nos han maltratado, donde nos han tratado con supremacía, con racismo y por los nazis, por los fascistas, ha sido en Europa, no ha sido en el mundo árabe. Como que ¿por qué tenemos que hacerles pagar a los árabes algo que no han cometido? ¿Y qué eran los judíos aquí en esta región? Eran ministros, eran grandes negociantes de joyas, eran inversionistas, eran personas respetadas. Y por lo tanto, la lucha del pueblo palestino o de los árabes en general y de la resistencia que hay en esta región no es contra los judíos para nada. Y lo otro, lo que se ha querido hacer ver al mundo, nos han tratado de deshumanizar. Siempre la política era deshumanizar a los árabes, que no saben hablar, que no tienen mujeres que hablen, que son atrasados, que son gente que son come personas, que son asesinos. Y esto no es verdad, para nada. Lo que pasa es que cuando imponen una situación como la que tienen impuesta al pueblo palestino a lo largo de 75 años, más los palestinos que están en la diáspora, en campamentos de refugiados, por debajo de las condiciones infrahumanas, incluso. ¿Qué esperan de esa gente? Deme un solo país que se ha liberado tirando pétalos de rosa al que coloniza a ese país, al ocupante. ¿Cómo se expulsa un ocupante? No se expulsa con caramelo, ni se expulsa con pétalos de rosa. Se expulsa con la resistencia, porque la fuerza y la violencia que ejerce el ocupante es que no hay forma de contrarrestarla, sino es sacando fuerza de donde no hay. Y eso es lo que pasó con el pueblo palestino, que ahora cuando cualquiera que quiera hacer una entrevista, no la hace, no la empieza como la empezó Héctor Díaz, no, la empieza de otra manera. La primera pregunta, ¿usted está con lo que pasó el 7 de octubre o no? Señores, la historia no ha comenzado el 7 de octubre. La historia comenzó desde 1900 e incluso 18. Y luego, cada 10 años, esta región la someten a una guerra. ¿Por qué? Porque Estados Unidos lo que le interesa de esta región son dos cosas. Y toda su política y estrategia se basa en dos cosas. Una es la seguridad del Estado sionista que han creado en esta región como una punta de lanza, como un gendarme para cuidar qué cosa, las riquezas petroleras y de gas y la energética que hay en nuestra región. Y para salvar estas dos cosas, así se eliminen todos los pueblos de esta región, no tienen problema con eso. No, eso no importa. Que se ataque a la humanidad de la forma en que sea, eso tampoco importa. Lo que importa es salvar estas dos cosas. Y para eso, cuando empezó la guerra de Israel contra Gaza el 8 de octubre, se movió un portaaviones, fragatas, buques de guerra. Vinieron todas las delegaciones occidentales aquí de Estados Unidos a hablar con todo el mundo. Ojo, Líbano, no se mueva. Si se mueve y quiere apoyar a los palestinos, lo que le va a pasar es mucho. Lo que le espera es mucho. ¿Cómo así? Vamos a estar viendo cómo están masacrando todo un pueblo y todos nosotros tenemos que vivir bajo ese miedo y esas amenazas. Es que ¿cuándo vamos a tratar a los pueblos como se merecen? ¿Qué es lo que han hecho? Buscando la democracia a Irak. ¿Qué le han hecho a Irak? Y le han inventado ISIS. ¿Y qué ha hecho Irak para salvarse de ISIS? Siria.
Siria, 10 años, 11 años, casi 12 años lleva luchando para salvaguardar el Estado Nacional de Siria. Si fuera a quitar a un presidente y poner a otro, yo le pregunto, en Libia han derrocado a Muammar Gaddafi, un país inmenso, lleno de riquezas energéticas, con una población muy pequeña para una tierra tan extensa. ¿Y qué pasó? ¿Qué democracia le trajeron a Libia? ¿Qué paz? ¿Qué, ¿Qué justicia social? Nada. Hoy Libia está dividido en varios mini estados, zonas de poder, no sé cuántos gobiernos tiene y cómo vive su pueblo, y todas las riquezas de Libia saqueada por potencias extranjeras. Este es el modelo que nos tienen dibujado, diseñado para nuestros países. Y no nos dejan ni hablar, porque si habla, enseguida te caen arriba las sanciones. Y entonces las sanciones que han impuesto sobre el Líbano han sancionado los bancos, nos han creado una situación difícil, claro, con la capa política que hay, que le hace juego, por supuesto. Y entonces esta es la situación en que vive el país y vive toda la región. Eso es, Héctor. Es terrible lo que me cuentas porque no se ve fin, solo se ven ambiciones, intereses. Hace rato dijiste algo que es claro y puntual. El sionismo es antihumanidad. Esa es la verdad. Ellos acusan a cualquiera que les critica, a cualquiera que alce la voz contra los crímenes y asesinatos que ellos hacen, de antisemita. Yo digo, es ridículo que digan eso porque ellos son los antisemitas. Ellos no tienen la exclusividad de ser antisemitas. Los pueblos árabes, junto con ellos, se conocen como pueblos antisemitas. Entonces, ellos son los principales antisemitas porque matan precisamente semitas, poblaciones semitas, en este caso los árabes. Entonces, ¿cómo hacen ese juego de palabras para sentirse que son los únicos semitas? No lo son. Son criminales que están matando semitas. Ellos sí son los antisemitas. Pero yo me voy más allá. Ellos son antihumanidad, porque no les veo ningún valor de lo que pudiera ser que comparten todos los pueblos, que es la humanidad en el sentido de piedad, en el reconocimiento que hay otro aparte de mí, que hay otro que también tiene una forma particular de ver la vida y que no tiene que forzosamente ser mi enemigo y por lo mismo yo debo decidir matarlo para apoderarme de su territorio, de las riquezas, o simplemente discriminarlo, deshumanizarlo, como dijo un ministro, el de defensa, son animales humanos. ¿Cómo les dicen eso? Digo, no, es algo horrible y sobre todo que está pasando ahorita. Todavía ahorita esto que estamos hablando y lo que nos duele está pasando ahorita. Siguen masacrando ahorita niños. Y cuando digo niños, digo, veo una cantidad tan enorme de niños, digo, ¿qué les pasa? Niños que no hay condiciones incluso de hospitalarias para poderlos atender, operar, porque sé que han operado y amputado a niños incluso sin anestesia, porque no tienen anestesia. Digo, qué cosa, los periodistas aquí, Occidente, vamos, voy a hablar claro, el idiota del jefe del Departamento de Estado en Estados Unidos, ese animal que se llama Blinken, ese criminal igual que Biden, de repente se le ocurre rebuznar y dice, México matan periodistas, en el sexenio de López Obrador han matado 40 periodistas, ¡qué escándalo! Sí, pero los matan los carteles de la droga que están sostenidos por ustedes, asesinos, porque ustedes son los principales comercializadores de la droga en todo el mundo, ¿sí? Esos son los que hacen, matan al periodista que andan en la calle, ¿sí? No los mata este gobierno, pero lo manejan así. ¿Qué dicen de los crímenes de los más de 130 y tantos periodistas que han matado allá en Palestina? Precisamente muchos de ellos de Al-Mayadin,
en las que matan a ellos y a sus familias. ¿Qué dice este animal humano, por decírselo, para devolvérsela? ¿Qué dice de estos crímenes que se hace a estos periodistas? ¿Qué dice este que se erige como la libertad de expresión como defensa de su país y de su gobierno? ¿Por qué se calla la bocota? Porque es indignante eso. Es indignante que no diga nada de los niños, que no diga nada de esos más de 131. ¿En cuántos meses? ¿En cuántos días? Ah, pero aquí, en México, porque se matan periodistas, sí, que no lo mata el gobierno, lo matan esos criminales que de alguna forma compran armas de Estados Unidos, ¿sí? Ellos, ellos están a 100 años luz del humanismo de López Obrador o del gobierno mexicano o de cualquier gobierno incluso hoy en día en nuestro sur global. En lo que están cometiendo realmente es, mire, es que hacen como gobles. Se acuerda de la regla esa de que mentir y mentir y mentir y mentir hasta convertir la mentira en una verdad. Cuando usted hablaba del antisemitismo, yo le voy a explicar una cosa. Ellos consideran, hablan del pueblo judío. Usted sabe que este término es incorrecto, porque ¿quién dijo que el pueblo no es una religión? El pueblo lo mismo puede ser judío y cristiano, que cristiano y musulmán, que las tres religiones juntas como tenemos en todas nuestras naciones. La religión es una cosa y la nación y el pueblo, la civilización es otra cosa. Entonces, cuando deciden ellos establecer el Estado sionista en tierra palestina, allá había judíos, es verdad, son verdaderos judíos, son judíos originarios, nativos, hijos de esta tierra. Pero los que trajeron y se han convertido al judaísmo de Gran Bretaña, de Rusia, de Suecia, de los falashas de Etiopía, de Polonia, de Rumanía, ¿qué tienen que ver con el pueblo de aquella tierra? ¿Quién dijo? ¿Quién le da nacionalidad? Es que no, es que hay algo realmente que se ha convertido en un postulado, pero un término, y es erróneo. Eso no es cierto. Porque, ¿dónde está el pueblo católico? A ver, escógeme un país que yo le quiero decir, usted va a recibir usted es un país católico y va a recibir todos los católicos del planeta. A ver, méteme a todos los católicos del planeta en un país o méteme a todos los musulmanes de esta tierra, de China, de India, de África subsahariana, del mundo árabe, mételos en un solo país. A ver, los voy a convertir a todos en ciudadanos sauditas o en ciudadanos donde está, de Jerusalén, del Aqsa. ¿Quién dijo que un pueblo puede ser un pueblo musulmán, un pueblo? ¿Qué es eso? Yo soy de un pueblo que lo mismo tiene musulmanes sunitas, musulmanes chiitas, cristianos greco-ortodoxos, cristianos católicos, cristianos armenios, cristianos asirios, tienen drusos, tienen judíos, tienen todo eso está en mi pueblo. Usted va a Cuba, usted encuentra en Cuba católicos la mayoría, pero hay de la religión africana, las religiones africanas, hay ortodoxos, ¿cómo así? ¿Quién dijo? ¿Qué ley? ¿Qué norma en el mundo dice que hay que poner un pueblo de una religión determinada en una tierra y darle esa nacionalidad a todo el mundo? Un sueco judío ya es israelí, un sueco, un polaco judío ya es israelí, un británico judío ya es israelí. ¿Quién dijo eso? ¿Qué ley es esa? Y llenaron el mundo de asentamientos y asentamientos ilegales y no le importa nadie ni nada. Un régimen que no escucha a nadie en el mundo, no le importó la cantidad de marchas y de manifestaciones. Los propios judíos que marcharon diciendo en nuestro nombre, no se cometen esa masacre, esa masacre, pero bestial. Eso no es ni nunca. Quedó chiquito Hitler ante lo que están haciendo hoy.
Hoy lo que perdió, déjame decirle, esas son cifras estudiadas, lo que se ha perdido de vidas por parte de los palestinos a lo largo de esos 150 días sobrepasan el número de todas las vidas que ha perdido Estados Unidos en todas sus guerras hasta ahora. Dígase Vietnam, dígase toda la guerra, Irak, toda Afganistán, toda esta guerra. No llegan al número que han ahora perdido la vida en Palestina en 150 días. ¿Cómo así? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿De qué manera se acepta la cantidad de plomo y de bombas que se han tirado a Palestina en estos días? Sobrepasa todas las guerras y las bombas, incluso de Hiroshima y Nagasaki. Pero ¿cómo se puede? Los médicos que fueron humillados, los pusieron en cuatro patas y los amarraron con una soga como si fueran perritos, a los médicos, los ángeles de Dios, los que estaban salvando vidas. ¿Cómo? ¿Usted cree, Héctor, que nuestros pueblos pueden olvidar de eso? Los gobiernos pueden tapar los ojos y tapar las orejas y cerrar la boca y no hacer nada. Pero los pueblos no, Héctor, los pueblos no lo van a perdonar. Y ese régimen tiene un día su fin, igual como tuvimos el fin del apartheid. Si Dios quiere, un día vamos a tener el fin del sionismo y liberar a toda la humanidad de ese mal. Este es un cáncer que se ha injertado a la fuerza igual como se hizo con los pueblos originarios en varias partes de América Latina. Todavía, por bochorno de esta humanidad, estamos descubriendo fosas comunes donde hay 300 cuerpecitos, 300 cráneos de bebé, de niños, de alumnos de escuelas, en toda América Latina y en Canadá y en Estados Unidos. Los pueblos no perdonan. Ahora, los pueblos originarios, ¿acaso el pueblo mexicano va a perdonar todo lo que se le hizo? No. El pueblo boliviano y de cientos de años de opresión y de injusticia, ¿lo va a perdonar? No. El pueblo cubano que ha sufrido tanto terrorismo de Estado en su contra y tantos jóvenes que ha perdido y tantas familias, ¿lo va a perdonar? No. Venezuela lleva ahora tantos años bajo un bloqueo, bajo medidas injustas. ¿Lo va a perdonar? Están pasando mil y un trabajo. No, no lo van a perdonar. No lo van a perdonar. Y por lo tanto, nuestros pueblos no lo van a perdonar. Y este pueblo palestino que ha dado lecciones de libertad al mundo entero y aún no tiene su libertad y sigue sacrificado hasta el final. Hasta un niño, usted le pregunta en Palestina y le dice, yo no me voy de aquí. Ellos lo que quieren es que irnos y dejarles esta tierra. No la vamos Fíjese que ayer mismo estaba escuchando de que hay un libro que hizo, creo que Ilan Pappé, donde dice que cuando se estaba analizando el establecimiento el establecimiento del Estado de Israel, mandaron unos emisarios enviados para que revisaran un poco la tierra allá y qué tal ese país que nos están ofreciendo los británicos, porque con la promesa de Balfour, Gran Bretaña regaló lo que no posee, lo que no es suyo, a alguien que no lo merece ni le pertenece, que es la tierra de Palestina. Y se fue un enviado, Héctor, escucha eso, un poco, como digo yo, la vida es una farsa muy grande y si no abrimos los ojos, nosotros los pueblos de verdad, los dejamos acabar con nosotros y con nuestra civilización. Eso no puede ser. Ese enviado se fue y mandó una carta al jefe que lo mandó. ¿Sabe lo que le dijo? Le dijo,
vine, hice una gira. La novia, o sea, Palestina, la novia, la muchacha es bella, pero ocurre que está casada porque tiene un pueblo. Y no es verdad la mentira que dijeron que la han establecido el Estado sionista sobre tierra sin pueblo. No, esa tierra sí tiene un pueblo y un pueblo que no se muere. Y por eso ellos los critican. ¿Por qué paren tanto? Porque queremos seguir existiendo, porque queremos defender, eso es lo que dicen los palestinos. Queremos seguir existiendo, tenemos derecho a existir y no se puede solo con el despotismo, con el genocidio, permitir que se nos borre de la faz de la tierra. No, no, no van a acabar con los palestinos y les van a nacer cada día más palestinos. La solución es devolver los derechos a sus dueños y los derechos son inalienables del pueblo palestino y no hay otra solución que valga. Hoy por hoy, hasta los defensores de los dos estados han puesto sobre la mesa esta discusión. ¿Acaso sirve esta solución? Yo no te digo que para los palestinos esta solución no es factible ya, pero incluso yo digo occidentales que han defendido siempre la idea de los dos estados, es que los propios israelíes han cavado su tumba con su propia mano, hablando de los sionistas, con sus propias manos han cavado su tumba como Estado sionista. ¿Por qué? Porque no se bastaron con lo que les dio las Naciones Unidas y han dado pruebas de que son como el apartheid, condenados a desaparecer, porque es contraindicado con la humanidad, contraindicado, no puede ser, no pueden continuar así como son y como hacen, imposible. Le dieron así y quieren así. Le dieron esto y quieren más. Y cuando se desesperaron que no pueden acabar con los palestinos, acudieron a el exterminio étnico. Y eso yo creo que si queda una gota de honor o una gota de sangre verdadera en las venas de los hombres y las mujeres libres del mundo, esos hombres y mujeres libres del mundo no lo van a permitir. Yo le puedo asegurar eso. Lo que dices duele mucho. Duele porque es verdad. Y duele porque pone el dedo en la llaga. El dedo en la llaga personal, en el sentido de no puedes mirar para otro lado ya. ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es tu posición? Al final de cuentas te tienes que dar cuenta que defender al pueblo palestino es defender también tu libertad. Exacto. Y que la libertad de uno está también en la libertad del pueblo palestino, que somos uno en ese sentido. Y no tengo que decir esto como si fuera poético, es la realidad. Los gobiernos de derecha de toda América Latina compran armas y servicios de espionaje y servicios de seguridad con la que ellos, este gobierno sionista israelí, mata, mutila, censura, acaba al pueblo palestino. Y estos gobiernos de derecha de América Latina los compran con dinero de nuestros países, de nuestros pueblos, para usarlas aquí mismo, para palestinizarnos. Eso es lo que hacen, palestinizarnos. Y lo hacen constantemente cuando crean suburbios para ciertas personas y otros para ellos. La contaminación la dejan precisamente en las clases inferiores, que ellos las ven como inferiores, que nomás les sirvan, ahí, que les sirven a ellos, ahí los dejan, y ellos viven en los lugares apartados, independientemente de sus lujos y comodidades, lugares donde no hay contaminación. Y esos mismas derechas dicen, hay que ponerle muros para que no se nos venga esta gente aquí y solo entren los que nos vienen a servir a nosotros, previa identificación. ¿Suena esto exagerado? No. Aquí, en mi estado, Nuevo León, que está uno de los municipios más ricos de América Latina, he estado yo en discusiones donde los que están en esas colonias totalmente plutócratas, donde abunda la riqueza, dicen, oye,
tenemos un parque aquí, tenemos que cerrarlo porque viene gente de otro lado. Y no estamos hablando de que vengan palestinos, rusos, sino mexicanos. Mexicanos, sí. Vamos a cerrar ese parque para que solo podamos nosotros entrar, porque ¿cómo van a entrar ellos? Esa es la misma mentalidad criminal y asesina, antihumana. La verdad es, cada vez que el tema palestino me duele porque no sé cómo ayudar. No sé Eso cómo nos pasa ayudar. a todos, Héctor, eso nos pasa a todos. Y pensamos que esto no puede, es que la humanidad no puede permitir de verdad que esto continúe. ¿Hasta cuándo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cómo le van a prohibir a este pueblo defenderse? ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira, en todo, en el término mediático estamos luchando, en todo. Yo pienso que lo que se quiere pensar ahora es, por lo menos lo que nos une son los valores humanos. Yo el otro día incluso hablé con periodistas de un medio de la derecha y ellos estaban conversando y preguntando algunas cosas. Yo le dije que hoy el hecho de quedarse callado uno o con los brazos cruzados es compartir, es participar en el crimen. Eso la historia le va a pasar la cuenta. No podemos quedarnos callados, no se puede. Y lo que tenemos que unirnos todos, por lo menos bajo el techo de los valores humanos. ¿Acaso esto es aceptable bajo cualquier condición? Yo quiero ir más allá y decir lo que pasó, que no es mi opinión, pero bueno, yo voy a ir hasta lejos y decir lo que pasó el 7 de octubre no era correcto. Ajá, no podían los palestinos pensar en hacer ningún tipo de operación para decir, caballero, estamos aquí, se han olvidado de nuestra causa, el mundo entero vive normal, pero nosotros estamos bloqueados aquí, llevamos muchos años, la cárcel más grande a cielo abierto, no nos entra leche a los niños, nos matan cada día, en fin. Todo eso, los palestinos han hecho eso el día 7, el 7 de octubre y dijeron, estamos aquí. Vamos a suponer, no le vamos a dar derecho a los palestinos de hacerlo. Y entonces, a partir del 7 de octubre, eso que pasó, que está haciendo Israel, es respuesta a lo del 7 de octubre. Vámonos, vamos. No vamos a seguir engañando a la gente. Hay que decir las cosas tal como son. Nos unen por lo menos los valores humanos. Hay mucha diferencia entre lo malo y lo bueno en los valores humanos. Allí está como el blanco y negro. Allí no hay a medio tono, no hay. Y entonces, ¿cómo uno se permite? Es para como tapar el sol con un dedo y decir, no, porque el 7 de octubre, ¿qué pasó el 7 de octubre? Y los miles de 7 de octubre que han pasado a lo largo de 75 años. ¿Usted no me quiere decir nada de eso? Para usted empezó la historia, empezó la vida humana, se abrió el planeta, se inauguró el día 7 de octubre. ¿Y usted dónde estaba antes? Y su papá no le contó, y su abuelo no le contó, que es una tragedia continua, que no ha parado ni un día, no ha parado. Yo quisiera que usted viera, Héctor, los palestinos como viven en los campamentos, en la diáspora. Eso es para llorar. Yo recuerdo que yo entré por primera vez a un campamento en mi propio país. En mi propio país, por primera vez entré cuando ya tenía como 22, 23 años. Entré en un trabajo, era un trabajo periodístico. Y estábamos haciendo como una pasantía y cuando yo entré y vi cómo viven los palestinos, mira, me deprimí, no paré de llorar días. Y yo le decía a mi mamá, en paz descanse, le decía, mami, yo podía haber nacido ahí, yo podía haber sido hija de un refugiado y refugiada palestina que han salido de sus tierras a fuerza de bayonetas, matando a gente delante de ellos, y vinieron aquí y les prometieron que iban a regresar a los 2, 3 días a su casa.
todavía andan con la llave de sus casas. Y ahí están viviendo en condiciones infrahumanas con todo el sentido de la palabra. Y de allí están saliendo poetas, están saliendo políticos, están saliendo activistas sociales, están saliendo genios, gente linda, preciosa, viviendo en condiciones infrahumanas. Yo digo, esa gente si estuvieran en condiciones como cualquier otra condición, con lo mínimo aceptable para un ser humano, ¿qué saldría de ese pueblo? ¿Qué saldría de ese pueblo? ¿Y con qué derecho la humanidad va a permitir que siga un pueblo así masacrado y oprimido, reprimido, viviendo en condiciones como esta y como si nada hubiese pasado? Y el mundo continúa y todo muy bien, normal, no pasó nada. No pasó nada para esa gente, pero para los que están viviendo en estas condiciones, no, señor, no, señor. Cuando cada uno llega a un nivel de conciencia determinado, se pone la pregunta y dice, ¿y por qué yo? ¿Y por qué nadie se da cuenta de lo que me está pasando? ¿Hasta cuándo voy a esperar la legalidad internacional? Esas Naciones Unidas que lleva 75 años diciendo que ha dado la mitad de mi tierra a quien no le pertenece y me dijo que tienes la mitad. Y entonces yo esperando desde hace 75 años hasta el día de hoy y no me ha dado nada. Y hace lo que le parece. Y no hace caso a nadie. Este régimen que han incrustado ahí. ¿Hasta dónde voy a seguir esperando? La resolución 171 dijo que todos los palestinos de la diáspora deben regresar a su patria, a su tierra, a sus hogares. ¿Dónde está? ¿Dónde está esta resolución del Consejo de Seguridad? ¿Qué pasó? Entonces, ¿hasta cuándo el palestino va a seguir esperando que le den la legalidad internacional y las resoluciones que le dé sus derechos? Ya no puede más. Incluso si lo critican por el 7 de octubre, bueno, yo les llamo por favor a que lean la resolución 3070 de las Naciones Unidas, que estipula el derecho de todos los pueblos a liberar su tierra y liberarse del colonialismo de una fuerza ocupante por todos los medios e incluso la militar. ¿Cómo? No. Entonces, cuando quieren, sí, y las Naciones Unidas sirve, y cuando no quieren, no sirve. Pues mire, el pueblo palestino, después de tantos años, lo mismo nos pasa a nosotros, los libaneses. ¿Qué vamos a esperar? A nosotros, lo que nos ha dado resultado es la resistencia, que ahora es la que disuade al enemigo. Lo que hizo fue disuadir al ocupante y al agresor, al invasor israelí, porque no se quedaba saciado con Palestina, también quería nuestro país y llegó hasta la capital, hasta Beirut, en el año 1982. Entonces, todas las resoluciones de las Naciones Unidas, Israel los mandó a no sé dónde, no vamos a hablar ahora a otros términos. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? No, nada. Lo único que hizo salir a Israel de nuestra tierra es la resistencia de nuestro pueblo, levantar la cabeza. Hay que levantar esta frente. No, los pueblos no tienen otra solución. Y los pueblos que no se levantan son los que se quedan aplastados. Y los que se levantan tienen que pagar y pagamos caro nuestra libertad, carísimo. Hemos perdido los mejores jóvenes de este país. ¿Y qué vamos? ¿Hasta cuándo vamos a estar condenados a la guerra y a este expansionismo ilimitado de un régimen que no tiene ni frontera? Usted sabe que en el libro de geografía para los niños israelíes, en las escuelas, ellos no tienen frontera. Ellos no. Usted ha visto un libro de geografía en cualquier parte del mundo que no enseña que cuando nosotros lo primero que te dice, tú vives en un país en la frontera del este hay tal, y en el oeste hay tal, y en el norte hay tal, y esa gente no tiene frontera, porque es donde llega su fuerza y su expansionismo. El mundo tiene que darse cuenta de lo grave que es el sionismo,
no es ser antisionista, no es ser antisemita ni antijudío, para nada, para nada. Ser anti no es ser anti-Sudáfrica, no, eso no es así, eso es estar contra esta ideología supremacista, expansionista, que no cree en el otro, no cree en los derechos de los demás, no cree. La idea, la prueba es que ni siquiera hacen caso a sus amigos, a los países, a los gobiernos amigos de ellos, que les dicen, por favor, ustedes se han ido de línea, ustedes han perdido los estribos, pero como si nada, no le importa. Wafi, pues la verdad, cada vez que hablo, te digo, de Palestina es duro porque me doy cuenta que es un pueblo hermoso. En muchas charlas que hemos hecho desde que empezamos en el 2020, nos comentaba gente que vive allá, antes de que hubiera esta guerra, esta limpieza étnica tan descarada, en intervalos que tenían relativa paz, decían cómo ellos sonreían ante los abusos, ante estos asaltos que les hacían, estas discriminaciones, cuando simplemente llegaban estos animales con rifles y se los llevaban presos y se gritaban, sonríe, acuérdate de sonreír, y sonreían y decían, ellos viven con miedo, con terror, nosotros no. Entonces digo, qué pueblo tan resiliente. Tú debes de saber que en muchas partes se dice, lucha como un palestino. ¿Por qué? Porque no se rinden. ¿Cómo pelean? Con las uñas, con los dedos, con los pies, a mordidas, porque no tienen armas, con piedras, como sea, porque no tienen armas. Hablan, están bombardeando los palestinos Israel con misiles. ¿Cuáles misiles? Los misiles los tienen ellos. Esos son cohetes prefabricados, hechizos. No son misiles. Hay una, de veras, es una desigualdad enorme. Si digo, ¿por qué no les dan armas a los palestinos? ¿Por qué no les dan tanques, bombas atómicas, aviones? ¿Cómo sería la cosa? Es más, cuando yo digo eso, sé que muchos se van a espantar. No, pues, ¿de qué se trata entonces? ¿De qué se trata? Me duele de veras, dime. Yo no digo palestinos, el gobierno libanés es amigo de Estados Unidos, muy amigo. Y si tenemos una crisis económica terrible y no se decide el gobierno de ir a China, de ir a Irán, de ir a otros países para establecer relaciones comerciales para salir de esta crisis. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no lo deja. Así tan grande que es la amistad que hay y la relación del gobierno con Estados Unidos. Y a pesar de eso, Estados Unidos no acepta dar al ejército libanés, al ejército oficial libanés, cuando le da donación o le vende algo, le vende botas, chalecos, gorritas, guantes, qué sé yo, y para qué contar. Unos vehículos, unos carritos, unos no sé qué, y para qué contar. Y entonces, ¿cómo nos van a decir a nosotros no pueden tener resistencia? ¿Qué hacemos? Si ustedes no nos protegen, al ejército que es amigo de ustedes y se entrena por oficiales estadounidenses, no le quieren dar ninguna fuerza. Al amigo no y al enemigo no. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Es que ellos tratan de arrinconar a los pueblos, de acorralar y pasa, sacan fuerza a los pueblos de donde no tienen. Esa resistencia natural, lo que usted dice, que nunca tenía ni una piedra, pasaban trabajo para encontrar piedra, para tirarle a las fuerzas de la ocupación israelí. Pero eso, después de 75 años, ha ido cambiando. Hoy la resistencia está fabricando cohetes y misiles, está fabricando ahí debajo. Por eso le dicen, cada vez que dicen, hemos eliminado todos los túneles de la resistencia palestina en Gaza, de pronto fuácata unas minas contra un grupo de soldados israelíes y los llevan en helicópteros
vienen y los llevan en helicóptero. Cada vez que dicen limpiamos el norte y de pronto operaciones militares dentro del norte de Gaza contra las fuerzas de la ocupación han tenido que retirarse de muchos lugares que habían ocupado bajo los golpes de la resistencia. Esa resistencia se ha ido desarrollando, se ha puesto para las cosas, porque ya le digo, 75 años esperando que se apliquen las resoluciones de las Naciones Unidas. Israel no cree en un dos estados. Eso no existe en el pensamiento israelí. Eso tienen la gente que entenderlo de una vez por todas. Este régimen sionista no tiene en la cabeza ni un tin así la idea de dos estados o convertirlos en esclavos, mano de obra barata y callados, viviendo en miedo de una generación a otra, o llevarlos al despojo y a expulsarlos. Por eso ahora le dicen a esto, llévenlos para allá, o para el desierto del Sinai, o para no sé dónde, buscando dónde tirarlos. Uno de verdad le duele tanto desde el punto de vista humano, dice, ese régimen que estaban buscando dónde meterlo, si es en Argentina, en la Patagonia o en Palestina, estaban indecisos dónde ponerlo y al fin cayó la desgracia aquí en Palestina. Ahora pone y deja de poner a un pueblo y lo quiere sacar de su tierra y lo quiere llevar no sé a dónde. Es injusto, es injusto. Y la vida le va a pasar la cuenta, le va a pasar la cuenta. Eso no puede continuar así. No hay mal que dure 100 años, ni un cuerpo que lo resista. Y los palestinos sabrán arrebatar su libertad. Solo lo que tenemos que hacer es apoyarlo en lo que podemos, apoyarlos y seguir apoyándolo, seguir del lado correcto de la historia. Hoy, esa inflexión tan grande, Gaza está haciendo parir el mundo multipolar, el mundo donde un país como México tiene una palabra que decir, un país como Brasil tiene su palabra, tiene su discurso y su palabra que la puede decir. Un mundo multipolar donde China, Rusia, los países árabes, los países africanos, el continente africano entero puede decir su palabra. Este mundo es el que están haciendo ahora. Y gracias a la resistencia del pueblo gazatí, del pueblo palestino, es que este mundo lo vamos a tener todo y toda la humanidad lo va a disfrutar. Está bueno, ya el mundo se cansó, Héctor, de un mundo unipolar como este. Ya no se puede, de verdad, ya no se puede, ya no se puede. Está llegando a su fin. Wafi Ibrahim, de veras te quiero agradecer esta charla que nos diste para escuchar de viva voz, de tu voz, cuáles son tus impresiones de lo que se ha estado viviendo, no del 7 de octubre del año pasado a la fecha, que es horroroso, sino desde hace 75 años. Como bien dices, la historia no empezó ahora, este 7 de octubre. Es consecuencia, esto de lo que pasó el 7 de octubre, es consecuencia de 75 años de una brutal y agresiva y exterminadora opresión, de un régimen que no solo es apartheid, sino que va más allá, porque el apartheid es separarte, segregarte, hacerte a un lado. No, no nomás hace eso, sino busca acabar contigo con una limpieza étnica descarada, obscena y sistemática. No es posible que estén, como recientemente ha pasado ya varias veces, que sepan ellos que la gente que está formada para conseguir alimentos, los crean ahora que son terroristas, que son combatientes, que ellos peligran, porque ni siquiera los matan estando cerca, matan desde lejos y matan gente inocente, gente hambrienta, matan niños, matan, dijo, ¿qué más necesita pasar? No sé.
No Y lo de sé, como contra bien, cobardes, cobardes porque de cuerpo a cuerpo no se atreven, porque esta tierra no es de ellos. Usted va cuerpo a cuerpo cuando defiende lo suyo, cuando se defiende sus hijos, su tierra, lo suyo. Ellos, no es de ellos, por eso son fuertes solo en aviones, en misiles de largo alcance. Ellos no se atreven a enfrentarse a un palestino de cara a cara. El palestino los come vivos, los come a los soldados si se enfrentan de cara a cara. Pero no, ellos son cobardes también, muy cobardes. te quiero agradecer de veras esta charla. A ti. Nosotros no vamos a dejar de apoyar al pueblo palestino porque entendemos precisamente que su lucha es nuestra. Esa Gracias. lucha es de todos y no lo digo por decirlo, lo creo sinceramente. Yo lo Cuando sé. esté libre el pueblo palestino, México será libre, América Latina será libre, la patria grande por fin será no solo una idea bolivariana que nos une, sino realmente algo que podamos llevar a cabo cuando Mucho, Palestina sea mucho libre. hemos aprendido de ustedes mucho, porque de verdad ustedes también han luchado mucho para seguir existiendo y para hacer bien por la humanidad. De verdad, muchísimas gracias. En nombre de todos nuestros pueblos y de los palestinos, sabe que los palestinos tienen un amor muy, muy particular hacia los latinoamericanos. Gracias, América Latina, por todo lo que está haciendo. Hoy por hoy, de verdad digo, si este barco no se ha hundido, es que porque hay tantos corazones buenos en el mundo, como nos hicieron ver en América Latina, también en Europa, en otras partes, los pueblos. Gracias, gracias, Gracias a ti, que tengas muy buenas noches. gracias. La llama de la libertad sigue prendida, sigue Así es, prendida. así Que es. descanses y que te mando un Gracias, fuerte abrazo. Gracias. gracias. Igualmente, igualmente, Héctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta pronto.